y entendimiento de tu grandeza, de tu señorío, de tu gloria y de tu poder, que es grande, Señor Jesús. Amén. El Señor Jesús les bendiga. Un afectuoso saludo en el nombre más grande que hay. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesús. Al hermano Álvaro Torres, nuestro presidente, al hermano Fernando López, primer vicepresidente de nuestra iglesia, al hermano Octavio Valencia, un afectuoso saludo también en el nombre del Señor, uno de nuestros hombres ancianos de la iglesia. Para él una cordial bienvenida en el nombre del Señor. A todos los directivos de los distritos aquí representados, a sus pastores, a parte del Comité Nacional de Educación Cristiana que también está con nosotros esta mañana, un saludo especial para ellos, a todos los asistentes, amén, a los hermanos que participan en la música. Qué bueno tener también un buen grupo de hermanos licenciados para que alaben y engrandezcan al Señor. A todos los presentes y a todos los que nos ven y nos oyen a través de la internet. El Departamento de Comunicaciones de la Iglesia está haciendo un buen esfuerzo para que fuera de nuestras fronteras también escuchen la palabra del Señor. Para ellos también un saludo especial. Vamos a mirar un texto de la Biblia en el capítulo 2 de los Jueces, capítulo 2 del libro de Jueces. Allí hay un pasaje al que quiero referirme en esta ocasión. Esto con motivo de la celebración de nuestros 80 años. 80 años de bendición, 80 años de respaldo, 80 años de unción, 80 años en los que Dios ha bendecido y ha levantado hasta la Guajira, desde el litoral pacífico hasta los llanos orientales, por donde vayamos en cerca de 40 países están recibiendo por manos de un hombre a quien Dios salvó en la hermosa iglesia en Colombia. Dice Jueces capítulo 2 y el verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. De este texto saco el título de esta enseñanza a manera no más de recordación, que dice: y se levantó otra generación. Amén. Siéntense, tengan la amabilidad. Creo que si en algo de lo tanto que ha acertado el consistorio, acertó en esta ocasión de la celebración de los 80 años, fue escoger el eslogan, la temática de estos 80 años: que lo sepa la generación venidera. Creo que fue un gran acierto del consistorio, porque mirando en la historia logra uno entender cómo el propósito de Dios para su pueblo, no solamente con Israel, sino también ahora con la iglesia,
tiene que ver con el paso de una generación a otra. Creo que ese cambio generacional, ese relevo generacional ha marcado pautas supremamente importantes en el desarrollo de la obra de Dios. Por eso, antes de hablar de nosotros como iglesia, antes de hablar de lo importante que es para nosotros el relevo generacional, voy a referirme un poco a lo que pasó con Israel, entendiendo que el programa de Dios con Israel es distinto al nuestro. No obstante, sí tiene algo de importancia para que nosotros como iglesia lo miremos, porque estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo. Así que de Israel podemos aprender algunas cosas. Y lo que le pasó a Israel tendrá que transmitirnos a nosotros, a la iglesia del siglo XXI, una enseñanza muy valiosa. Israel fue un pueblo milagro, es un pueblo milagro, empezando porque no fue como los demás pueblos, su fundador fue Dios. Y entre las cosas que me llamó la atención fue cómo Dios, para formar a ese pueblo, llamó no a una pareja de jóvenes fuertes y vitales, sino a un hombre anciano y a una mujer estéril. Por ahí empezó el milagro, porque lo normal, lo obvio, era que Dios llamara a un par de jóvenes, a un muchacho de 25 años y a una joven de 20, y de ellos sacar una descendencia. Pero Dios no hace las cosas como otros creemos que hay que hacerlas. Su obra es extraña. Y llamó Dios a un anciano y a una mujer estéril, y de ellos sacó una nación. Una nación que debía recibir bendiciones, que con el paso de las generaciones se hiciera grande y fuerte. En el plan de Dios para Israel estaba eso, que de una generación viniera otra quizá más fuerte. Y eso pasó hasta cierta medida. Después de Abraham vino Isaac, y la bendición continuó porque la generación no se detuvo. Y luego de Isaac vino Jacob y siguió la bendición para Israel. Y luego de Jacob apareció José. Estaba leyendo ahora un pasaje, según narra el capítulo 49 del Génesis, cuando Israel o Jacob, antes de morirse, bendice a sus hijos. Y me llamó mucho la atención las palabras que Jacob usó para bendecir a José. Dice Jacob, entre otras cosas, la bendición de mis padres no fue mayor que la bendición tuya. En otras palabras, que mi bendición que heredé de mi padre sea menor que la que yo estoy haciendo contigo ahora. Qué bonitas palabras las de Jacob en su momento. Pasó el tiempo y aquí es donde empiezan las situaciones difíciles. Después de José, díganme ustedes, ¿quién o cuál líder se levantó? Después de José, ¿quién vino a sucederlo? Tuvieron que pasar, escúchelo bien,
400 años para que se levantara otro líder. Después de muchos años aparece un nuevo líder que se llama Moisés. ¡Qué intervalo de tiempo tan largo! ¿Qué pasó con esas generaciones después de José? ¿Qué le ocurrió al pueblo? Parece que esa línea de bendición como que se hubiera detenido en el tiempo. Parece que Israel cesó por un tiempo larguísimo de recibir una bendición heredada de los padres. Y claro, el problema ya era notorio. Israel era esclavo. Y ahora Dios levanta a Moisés. Se levanta un hombre al que Dios le encarga sacar a Israel de Egipto. Pero aquí el problema todavía persiste. La situación no es fácil, porque hay un pueblo contaminado con Egipto y ahora Dios tiene que sacar no solamente a Israel de Egipto, sino también sacar a Egipto del corazón de ellos. Es una tarea doble y muy difícil, porque no solo Israel está en Egipto, Egipto está en el corazón de Israel. Y fue por ello que cuando salió Moisés con el pueblo, pudiéramos decirlo así, Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de ellos. Era una generación de alguna manera desenfocada del plan y del programa de Dios. 40 años vagando por el desierto, y todo hasta que muriera aquella generación. Qué lástima que eso tuviese que haber pasado. Qué lástima que esos 40 años divagando por el desierto era por una razón, una generación que no había conocido tampoco a Dios. Era una generación que hizo que otra se viera atrasada en el cumplimiento de las promesas. Era una generación que de alguna manera estaba anhelando volver a Egipto. Imagínense qué lástima, qué tristeza que una generación no entienda lo que Dios quiere hacer con ellos. Estaba leyendo un poco estos pasajes y me parece lamentable cómo estaban por entrar a la tierra a la que Dios les había prometido. Habían enviado a los espías, pero en vez de atender a las promesas de Dios se dejaron intimidar. Y esa intimidación, ese no entender los planes de Dios para esa generación, los llevó incluso hasta maldecir a sus hijos. Maldecirlos en el sentido que sus niños, ellos que habían dicho que habrían de perecer, que habrían de servir de botín, ahora ellos serían los que entrarían a la tierra prometida. Pasaron 40 años y ahora una nueva generación es introducida en la tierra. 40 años para que una nueva generación entre a las promesas de Dios. Y aquí viene algo que también es interesante anotarlo. Dios tuvo que sacar el oprobio de Egipto del corazón de ellos. Dios tuvo que descontaminar el corazón de toda esa nueva generación
para que no cometiera el mismo error de sus padres. Dice la Biblia que a Josué le correspondió circuncidar a esa generación de nuevo, porque fueron muchachos que nacieron en el desierto. En ellos había una característica especial: no habían estado en Egipto, habían nacido en el desierto, por lo tanto no había en ellos un conocimiento claro de causa. Ellos no tenían clara la situación, no habían conocido la esclavitud, pero tampoco había pasado en ellos una experiencia importante con Dios. El capítulo 5 de Josué dice que fue necesario para Josué circuncidar a esos muchachos. En otras palabras, los que entraron a la tierra prometida eran muchachos incircuncisos. Había que hacer con ellos algo. Era necesario circuncidarlos para quitar el oprobio de Egipto. Miren esta situación, cómo va dando a entender por qué Israel fracasó en muchas de sus empresas. El plan de Dios estaba definido y claro, pero se necesitaba una generación que tuviese una experiencia verdadera con Dios. Se levantó entonces Josué. Josué fue un gran muchacho que conoció a Dios, pero se dedicó a la guerra. Su vida fue una vida de guerra, de ocupación de los territorios que Dios le había dado. Pero Josué cometió un error gravísimo. Josué no se ocupó de la generación futura, y por eso una de las etapas más tristes de Israel en toda su vida fue la época que le siguió a Josué, porque Josué se olvidó de las generaciones que vendrían después. Fue un periodo de decadencia, un periodo en el que se perdió la visión. Estos hombres que entran a la tierra prometida cometen otro error gravísimo: no arrojaron a los enemigos en su totalidad. Era necesario arrojarlos. El mandato era claro, había que sacarlos a todos, pero Israel no hizo eso. Se apoderó de la tierra, conquistó la tierra, pero dejó a muchos enemigos allí. Se convirtieron como en tumores malignos. Entonces los jebuseos se quedaron allí y tampoco arrojaron al cananeo. Zabulón tampoco arrojó a los que tenía que arrojar. La situación se volvió difícil. Los amorreos se quedaron. La situación se convirtió en un problema, porque ahora Israel se convirtió en tributario para ellos. Esos pueblos a los que estos muchachos que no habían conocido a Dios dejaron en sus tierras, se volvieron azotes para ellos. Se convirtieron en un problema enorme. Y esto afectó incluso al mismo Josué, porque Josué en su discurso final, en sus últimos días, pronunció unas palabras de las que muchos hacen buen eco, pero que para mí no son tan interesantes. Josué dijo, entre otras cosas: si mal os pareciese servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses
en fin, a quienes los amorreos y jebuseos sirvieron allá. Y luego dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Para mí, esas no son unas palabras muy sabias de un hombre que ya está llegando al final de su vida. A mí me parece que son palabras que Josué no debió haber pronunciado en ese sentido. Es que ya él notaba que esa generación que venía después de él no tenía la claridad de lo que iba a pasar. Era algo así como decirles, no me importa lo que ustedes hagan, si siguen a Dios o no, pero yo sí lo voy a hacer. Esas no son palabras sabias. Me parece que Josué debió haber enfrentado el tema desde otro ángulo. Era como una media verdad. Por eso cuando Josué pronunció esas palabras, se me ocurre preguntar, ¿dónde quedaron los líderes? ¿Dónde estaban los sacerdotes? ¿Dónde estaban los levitas y los padres? Aquellos que no guiaron a Israel como debían de hacerlo. Y por eso esas son palabras lacónicas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Era algo así como lo que un día dijo Dios por boca del profeta Ezequiel: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. También algún día Dios usó al profeta Oseas, y con su palabra profética dijo una gran verdad: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Escuchen, hermanos, y aprendamos de la historia. Oseas dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y dijo aún más fuerte: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, escuche qué triste, también yo me olvidaré de tus hijos. Oiga eso, hermano, aprendamos de la historia, por favor, que no se repita esto en nosotros. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio.
aplasta por el enemigo. Cuenta la Biblia que se encendió contra Israel el furor de Jehová y los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y escuche lo que dice el texto sagrado: no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. No es que no quisieron, dice más fuerte, no pudieron. Eso está en el capítulo 2 de Josué, verso 14. Y sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Esa generación que no conoció a Dios no pasaba de ser pobre. Era una generación robada, era una generación derrotada. Dice la Biblia que por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Escucha lo que le pasa a una generación cuando se desconecta de Dios. Mira lo que le aconteció a esta generación por no conocer a Dios ni la obra que había hecho Dios entre ellos. Era una generación derrotada, era una generación oprimida y afligida. Dice la Biblia además que los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y los entregó. Oiga esa frase tan dura. Dios los entregó. Los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que es Galaad. Entonces, más luego cuando ellos se enteran de que ya la situación es difícil, claman a Dios y le dicen: nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios. Aquí me llama la atención que ahora ya ellos empiezan a hablar en primera persona. Hemos dejado a nuestro Dios. Parece que ahora ya ellos han entendido que no hay que hablar tanto del Dios de los padres, sino del Dios propio. Ellos ya empiezan a entenderlo. Sin embargo, era por momentos que se acordaban de su Dios, porque luego que Él los ayudaba, otra vez se volvían a los ídolos. Se volvió una generación ingrata, una generación que no se acordaba de Jehová su Dios cuando los libraba de sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Gedeón. Era una generación libertina, una generación que no tenía rey y que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sabe que así termina el libro de los jueces? Así termina el libro de los jueces. En esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. No conozco en la historia de Israel
una época más dura y más triste que esa. Era una época de oscuridad total y todo se debía al desconocimiento de Dios. Era todo lo contrario a lo que Dios quería para ellos, porque Dios quería una generación diferente, una generación bendecida, una generación prosperada, guiada del bien de Dios, una generación santa y escogida, como Dios había dicho: yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, daré hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Eso era lo que Dios quería para esa generación, pero era imposible, porque era una generación que no lo conocía a Él. Dios quería para sí una generación santa, escogida. Él les había dicho: Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos. Pero ellos, por causa del pecado, habían perdido todo gozo, había una vida de tristeza. Dios quería una generación en victoria. Él estaba dispuesto a derrotar a sus enemigos. Dios quería una generación exaltada, puesta en alto. Jehová, dijo Él, los habría de poner por cabeza y no por cola. Pero ellos no habían entendido eso. Dios quiso protegerlos. Venidera a este pueblo precioso. Alabanzas a Dios. Samuel aprendió a conocer a Dios desde temprano.
con el profeta Samuel empezó un nuevo periodo de esplendor en Israel. Un periodo de esplendor que tuvo su punto más alto con el reinado de David y de Salomón. Por eso, iglesia del Señor reunida aquí, ustedes que están aquí, los que me alcancen a oír en cualquier parte del mundo, esta iglesia durante estos 80 años ha recibido bendiciones permanentes, y una de las cosas de las que hoy nos sentimos honrados y orgullosos es de nuestras generaciones pasadas. ¿Cómo han sido de bendición los que nos han precedido en la historia de la iglesia? Hoy hablamos con alegría de grandes hombres que ya pasaron y otros que todavía están entre nosotros. ¿Cuánto le debemos a esas generaciones pasadas? Yo te quiero invitar a que mires hacia atrás un momento. Mira esos 80 años hacia atrás, hasta el año 1937 quizá. De ahí para acá, Dios ha levantado grandes hombres, grandes mujeres, que uno a otro han pasado el mensaje fidedigno de Dios, y es por ello que hoy esta iglesia está celebrando en victoria 80 años de gozo y de bendición, porque nuestras generaciones pasadas no han sido inferiores al reto, al desafío que Dios les puso. Hoy lo que somos, lo que es esta hermosa iglesia, se lo debemos al Dios de ella, pero también a nuestras generaciones pasadas. Sin embargo, todavía el Señor no ha levantado a su iglesia. Yo no sé si a esta iglesia todavía le queden otros 10 años o 20 o más. Lo que yo sí quiero decir hoy es que a nosotros hoy nos corresponde un desafío muy grande. Hoy han pasado quizá unas 2 generaciones. Si entendemos una generación por 40 años, ya diríamos que esta es la 3ª generación de esta iglesia. Lo que a mí me preocupa, y mi oración y mi ruego delante de Dios es: Señor, ahora que empieza una 3ª generación en tu iglesia en Colombia, ¿qué irá a pasar? ¿Qué sucederá en los tiempos que vendrán? ¿Qué irá a pasar en estos próximos 5, 10 o 20 años? Cuando ya todos nuestros ancianos se hayan ido con el Señor, ¿qué pasará con nosotros? ¿Estaremos hoy lo suficientemente fuertes y maduros para decir que la generación que hoy se está levantando podrá administrar esta iglesia como tiene que administrarse? Ya han pasado varios consistorios, y cómo los ha usado Dios a ellos. Hoy hay otro consistorio a quien Dios bendice y guía, pero también se acabará y vendrá otro consistorio de muchachos que hoy apenas están comenzando la vida cristiana. La pregunta es: ¿qué sucederá cuando esta iglesia esté en manos de la generación que hoy se está levantando? Podremos preguntarnos: ¿conocen ellos a Dios como estas generaciones lo han conocido? ¿Conoce esta generación de jóvenes al Dios que ha conocido esta iglesia durante 80 años? Si la respuesta es sí, si la respuesta es positiva,
Yo me gozo en el Señor porque sé que los éxitos y triunfos vendrán, porque cuando hay un pueblo que conoce a Dios, Dios obra y las maravillas continúan. Pero, si por el contrario, nuestros muchachos de hoy, los que apenas han llegado a la iglesia ahora, si esos muchachos no conocen al Dios de esta iglesia, no quisiera decirlo esta mañana, no quisiera decirlo, pero déjeme lo digo. Si esta generación que hoy se está levantando no conoce a Dios como lo hemos conocido nosotros, a esta iglesia le esperan días muy difíciles. Y por eso hoy gritémoslo a voz en cuello, que lo sepa la generación venidera. Grítalo, grítalo, que lo sepa la generación venidera. Que sepan ellos, que conozcan ellos al Dios que hemos conocido durante 80 años. Al principio de mi disertación dije voy a hablar un poco de Israel con el propósito de conocer la historia para no repetirla. ¿Será, hermano querido, que nos ha de pasar como le pasó a Moisés cuando sacó a Israel de Egipto? Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Hoy, con todo temor y con todo respeto, voy a decir algo. Nuestra iglesia no solo tiene que salir del mundo, el mundo tiene que salir de su corazón. No se puede quedar el mundo en nuestros corazones. No podemos estar aquí y todavía con el mundo metido aquí adentro. Eso le pasó a Israel. Eso le pasó a Israel. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. Hoy se necesita una generación que no tenga Egipto por ninguna parte. El mundo tiene que quedar afuera. El mundo no puede hacer parte de nuestro evangelio. Por eso dice la Biblia: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, eso no procede del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa, 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 pero el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Nuestra iglesia no puede ser mundana. Nuestra iglesia no puede ser mundana. Aquí hay que marcar la diferencia. El mundo está allá y Cristo está aquí. Por eso lo que esta iglesia hace tiene que diferenciarla del mundo afuera. Que se diferencia del mundo. Este tiene que ser un pueblo singular, un pueblo puesto aparte, un pueblo diferente. El mundo no nos puede confundir. Esta iglesia tendrá que caracterizarse por su vida santa, por una vida distinta a como el mundo la practica. Fuera mundo, fuera mundo, fuera mundo. ¡Fuera mundo! Esta iglesia no es mundana.
Este es el pueblo de Dios. La gracia de la que hoy disfrutamos no es una gracia alcahueta. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero la gracia tiene otra condición: enseñándonos. La gracia enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta iglesia tiene una esperanza. Esta iglesia tiene una esperanza. Esta iglesia está atisbando al cielo, y mientras esta iglesia se mantenga atisbando al cielo, no se volverá mundana. ¿Por qué? Porque el que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como también Él es puro. A su nombre sea la gloria. Aleluya, aleluya. Esa generación que salió de Egipto demoró, entre comillas, el programa de Dios. Lo que Dios iba a hacer más rápido tuvo que esperarlo 40 años. Yo pienso ahora en nosotros. ¿Será que estamos donde Dios quiere que estemos? ¿Estaremos nosotros con nuestra actitud y vida propiciando para que Dios haga todo en su tiempo? Hoy nos enorgullecemos de hablar de una iglesia grande en Colombia, pero con todo respeto para los que así piensan, ¿sí será que somos una iglesia grande en Colombia? Dígame usted, ¿seremos una iglesia grande? ¿Es grande la iglesia Pentecostal Unida de Colombia? Pues grande por lo que Dios hizo con nosotros. Pero estoy hablando de grande en cuanto a esparcimiento, a cobertura. Hoy estamos hablando de cerca de 50 millones de colombianos. ¿Cuántos cree usted? ¿Cuántas personas cree usted que hemos ganado con el Evangelio? ¿Sí será que somos 1 millón de pentecostales en Colombia? Yo no voy a entrar en debates estadísticos, no. Pero lo que yo sí quiero decir es que debiéramos ir más lejos todavía. Hoy no podemos dejar de conquistar el hecho de que tengamos cerca de 4.500 iglesias. Eso no quiere decir que ya lo hemos alcanzado todo. No, no, no. Esta iglesia tiene que seguir avanzando, tiene que seguir llegando a muchos lugares. Hay muchos colombianos que todavía no han oído este mensaje. Por eso que lo sepa esta generación, que lo sepa esta generación. Pero ahora viene lo que de alguna forma me preocupa a mí. Josué tuvo que circuncidar a los muchachos que pasaron el Jordán. Oiga eso. Esos muchachos pasaron el Jordán. A simple vista todo estaba logrado.
ya habían pasado el Jordán, pero no. El hecho de haber pasado el Jordán no significaba que estos muchachos estaban habilitados para lo que se les esperaba. Fue necesario circuncidarlos otra vez. Habían nacido en el desierto, no habían conocido Egipto y ahora debían someterse a la circuncisión. Cuando yo veo eso y pienso en nosotros, mi mente me lleva a hacerme unas ideas. ¿Creen ustedes, hermanos, que todo el que se bautice en agua ya está apto para seguir esta gran comisión? ¿Creen ustedes que con solo venir a la iglesia ya es suficiente? ¿Consideran ustedes que tener los templos llenos de personas y llenar los estadios como este, eso es suficiente? Con todo temor de Dios lo digo, eso no es suficiente. Porque no nos interesa tanto la cantidad, sino la calidad de cristianos que somos. Pudiéramos llenar este estadio 2 y 3 veces. Pudiéramos llenar todos los estadios de Colombia. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que la gente que esté aquí conozca a Dios. Que la gente que está aquí conozca a Dios. Que estas nuevas generaciones no solamente vengan y se sienten, sino que le abran su corazón a Dios y que lo conozcan. Conocer a Dios es lo que necesita esta nueva generación. Alguien escribió una frase, se me grabó en mi vida. Dijo el escritor: ¿cómo conocer a Dios y no amarle? ¿Cómo amarle y no seguirle? ¿Cómo seguirle y no servirle? Es tan sabia esa frase, es tan importante ese pensamiento, que a mí me dice que antes de servirle a Dios, que es lo que quizá algunos buscan, hay que seguirlo a Él. Antes de servirle tienes que ser un discípulo que lo sigue. Pero tú no lo puedes seguir si no lo amas. Uno no sigue al que no ama. Tú tienes que seguirlo porque lo amas. Pero aquí viene lo más importante. ¿Y cómo amar lo que no se conoce? ¿Cómo amar lo que no se conoce? ¿Cómo amar a un Dios desconocido? ¿Cómo amar a un Dios del que no se tiene noticia? ¿Cómo amar a un Dios del que no se sabe cuál es su nombre? ¿Cómo postrarme yo ante un altar con una inscripción que diga el Dios no conocido? Aquí la clave de todo es conocer a Dios, conocerlo a Él. Es lo más grande que nos puede pasar. Tú puedes conocer muchos himnos y coros, pero tienes que conocer a Dios. Tú tienes que conocer mucho la Biblia y saber bastante de teología, pero tienes que conocer a Dios. Tú puedes ser un líder en la iglesia de cualquier área, pero tienes que conocer a Dios. A los pastores también hay que decirles eso. Tú puedes ser pastor, pero tienes que conocer a Dios. Por encima de eso no hay otra cosa. Es lo más grande que nos puede pasar. Hay que conocer a Dios. Y después de Josué se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho.
Que lo sepa esta generación, que este Dios maravilloso al que nosotros hemos conocido y a quien servimos, haga algo con nuestra nueva generación. Yo creo que no es hora de ponernos a pelear con los muchachos que llegan, con las personas nuevas que llegan. No te pongas a predicar cosas que no tienen sentido. Enséñale a la gente a conocer a Dios. Enséñale a conocer a la gente, a conocer a Dios. Muéstrales el camino, muéstrales a Cristo. No prediques cosas que no valen la pena. Yo no sé por qué hay tantos predicadores que predican temas que no tienen importancia, temas que no tienen ninguna relevancia. ¿Por qué más bien no te dedicas a predicar a Cristo? Predica a Cristo, predica a Cristo. No importa que sepas muchas cosas, predica a Cristo. Pablo un día dijo: cuando fui a vosotros, me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada sobre hombres, sino sobre Jesucristo. Ahí es donde tiene que estar la fe y el conocimiento de esta nueva generación. Por eso, predica a Cristo. Cuéntale a la gente lo que Cristo hizo. Como dice el viejo himno, cuéntale la historia de la cruz. Cuéntale la historia del bendito Cristo. Dile que en el Gólgota Dios ha provisto salvación eterna por la fe. Volvamos a esos rudimentos antiguos. Devolvámonos a lo que nos enseñaron nuestros viejos. Digámosle a la gente que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo llena con el Espíritu Santo. Digámosle a la gente que hay uno que está por encima de todos. Su nombre es, su nombre es, que lo escuche la generación venidera. ¿Cómo es el nombre del Dios de esta iglesia? ¿Cuál es el nombre del Dios de esta iglesia? Ellos tienen que saberlo. Hoy tenemos un gran desafío. Lo secular se está convirtiendo en un gran desafío para nosotros. Tengamos cuidado con todo lo malo que viene de afuera, para que nuestro mensaje no se cambie, para que nuestro mensaje permanezca, para que nuestro fundamento esté ahí. Porque si se caen los fundamentos, porque si los fundamentos se destruyen, porque si los fundamentos ya no están, ¿dónde aparecerá el justo? Por eso aquí podremos cambiar muchas cosas, podremos cambiar muchas maneras de hacer las cosas, pero el fundamento de Dios sigue firme, y eso es lo que tiene que saber esta generación venidera. Que lo sepa la generación venidera, que esta iglesia ha sido comprada a precio de sangre. Que lo sepa la generación venidera, que esta es una iglesia que vive de acuerdo a los principios divinos. Que lo sepa la generación venidera,
que Cristo vuelve por su iglesia, que Cristo vuelve por su iglesia, que Cristo vuelve por su iglesia. Que lo sepa la generación venidera, que Cristo sana, que Cristo sana, que Cristo sana. Que lo sepa la generación venidera, que Cristo llena con el Espíritu Santo. Que lo sepa esta generación, que Él todavía está derramando de su Espíritu Santo. Que lo sepa esta generación, que Cristo salva, que Cristo salva, que Cristo salva. Eso lo tienen que saber ellos. Que lo sepa la generación venidera, que en el cielo solo hay un trono, y en ese trono hay uno sentado. Eso lo tiene que saber la generación venidera. Eso lo debe saber la generación venidera y los hijos que nacerán. Que todos lo sepan. Y quiero terminar mi reflexión retomando el caso de aquella mujer que se fue al templo a pedirle un hijo a Dios. Ella se metió al templo. Su clamor era tan fuerte, tan intenso, que el sacerdote creyó que estaba ebria. Pero ella no estaba ebria. Ella sabía que podía contribuir en algo para que ese pueblo de Dios surgiera de las cenizas. Ella era una mujer que sabía que se necesitaba un hombre a quien Dios usara para levantar esa otra generación. Y se fue al templo y se tiró de rodillas, y sus lágrimas corrieron, y le rogó a Dios que le diera un hijo. Al cabo del tiempo de la vida, estuvo sosteniendo en sus brazos y amamantando un hijo de sus entrañas. Era la respuesta de Dios para ella. Y dice la Biblia que ella levantó a su hijo, y cuando lo hubo destetado, ella sabía que Dios tenía un plan con ese muchacho. Ese muchacho Dios lo habría de convertir en un gran líder para esa nueva generación. Se lo llevó al templo, al mismo lugar en donde se lo había pedido a Dios. Y allá hizo otra oración. Ya fue una oración con un matiz distinto. Este hijo yo te lo pedí y tú me lo diste. Creo que en la mente de esa mujer había una idea. Ella por gratitud le llevó su hijo a Dios, y seguramente en sus palabras le dijo: Señor, esta generación que nos ha precedido ha sido una generación mala, una generación en la que tu mano no ha estado, una generación empobrecida, envilecida, robada, perseguida, y tú necesitas un hombre. Este niño me lo diste, ahora yo te lo traigo y te lo pongo aquí, te lo entrego para que lo uses, para que hagas de él un hombre muy valioso en tus manos. Y se fue tranquila a su casa, habiendo dejado a su hijo ahí. Cada año venía, lo visitaba y le traía una túnica nueva. Lo vio crecer. Ese Samuel se volvió profeta y Dios empezó a usarlo. Ahí empezó una nueva época de esplendor en Israel. Ahí las cosas se cambiaron. Ahí todo dio un giro.
Todo cambió absolutamente, porque ahí había un hombre que desde niño aprendió a conocer al Dios del cielo. Dios lo usó de una manera maravillosa. Uno de los grandes hombres de la Biblia es Samuel. Ese Samuel era un instrumento, una herramienta útil en las manos de Dios. Y por eso esta mañana, hoy, al cumplir nuestros 80 años de bendición y de gozo, queremos seguir en victoria. Pero hoy yo voy a hacer un llamado en el nombre de Jesucristo. Hoy se necesita en el altar de Dios un muchacho como Samuel, que se ponga en las manos de Dios, que escuche a Dios hablar y que lo reconozca, que no se equivoque cuando es Dios el que lo llama, y que se ponga en las manos de Dios. Hoy necesitamos líderes así. Hoy necesitamos pastores así. Pastores que lo único que les interese es entender el señorío de Cristo y vivir en el círculo de su voluntad. Eso es lo que se necesita hoy. Y lo voy a decir sin temor a equivocarme. Si este altar esta mañana se llena de hombres que como Samuel aprendan a oír la voz de Dios y lo conozcan, a esta iglesia le esperan días maravillosos, le esperan días gloriosos, mejores que los que han pasado. Hoy necesitamos hombres así, dispuestos a conocer a Dios y a vivir para Él. Voy a invitarles a estar de pie. Y voy a hacer un llamado en el nombre de Jesús. Y después de Josué se levantó otra generación que no conoció a Dios. Y como causa, como consecuencia de ello, vino una época terrible. Hoy lo voy a decir de otra manera. Cuando la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia cumplió 80 años, se levantó otra generación que sí conoció a Jesucristo. Que sí conoció a Jesucristo. Que eso se diga, yo no sé cuándo. Yo no sé cuántos años tengan que pasar, pero que algún día se diga eso. Después de los 80 años de la iglesia en Colombia, se levantó otra generación que sí conoció a Jesucristo, que sí anduvo como Él mandó, que sí entendió que Él era el Señor de señores, el más grande, el sublime, el eterno. ¿Sabían, hermanos, por favor, que hoy tú y yo podemos hacer parte de esta historia? Hoy tú y yo somos parte de esta historia. Yo voy a invitar a uno, si solo uno levantara su mano, si solo uno se pusiera en el altar de Dios, si solo uno de nosotros dejara que Dios tratara con él, si solo uno de nosotros, si solo uno de esta nueva generación saliera de este estadio conociendo al Dios del cielo, yo me iría feliz, porque le esperan a esta iglesia años de bendición, años de gozo, años de victoria, años de triunfo, hasta que aparezca, hasta que Él aparezca,
hasta que Él aparezca en las nubes. Él viene por una iglesia que lo conoce. Él viene por una iglesia que lo conoce, que lo conoce. Tú lo tienes que conocer para luego amarlo, para luego seguirlo, para luego servirle. Es lo que te tiene que pasar, iglesia de Jesucristo. Él está aquí. Él está aquí ahora.